A partir de este momento recibir como todos los jueves a Alfonso Leza, que además, como ustedes ya saben, el martes reestrenó programa. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, un gusto estar acá y hoy jueves vamos a estar nuevamente con periodistas. Al final les voy a hacer una recomendación de algo que hice allí en Punta del Este. Todo el programa es altamente recomendable. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. La semana pasada hablamos de periodismo, los desafíos del periodismo, el futuro de los medios, a partir justamente de este encuentro que tuvo lugar en Punta del Este, esta conferencia global sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa, bajo el título sugestivo de Periodismo bajo asedio digital. Cerca de 1000 personas de todo el mundo, más de 70 nacionalidades se reunieron en lo que fue un éxito organizado por la UNESCO y por el Ministerio de Educación y Cultura. Participó, entre otros, ustedes lo vieron, el presidente Lacalle, que, bueno, en su discurso bastante corto sintetizó muchos de esos desafíos y, bueno, una vez más llamó la atención sobre todo de los periodistas extranjeros, esa simpleza, falta de seguridad que se reitera a lo largo de las presidencias. Llamaba la atención con Mujica, lo llamó con Tabaré en su momento. Es decir, una característica que afortunadamente tiene el Uruguay con periodistas que viven acostumbrados en sus países a extremas medidas de seguridad. Bueno, hubo personalidades muy importantes, yo decía, entidades como UNESCO, como la CIP, el taller de periodismo García Márquez, Gabo de Colombia, entre otras instituciones. Y había unos cuantos periodistas muy importantes, uno de ellos Carmen Aristegui, la reconocida periodista de CNN, que realmente una personalidad extraordinaria. ¿Ustedes saben cuántos seguidores tiene? En su cuenta de Twitter tiene 7,5 millones. Ahí la estamos viendo, ¿no? Exactamente. 7,5 millones y en su blog o página en la que pone muchas de las cosas de su trabajo tiene más de 9 millones. Un profesionalismo. 7:30 de la mañana estaba en el centro de conferencias preparando su programa de radio en vivo y ahí está hablando en un panel que yo presencié que es un poco sobre el hostigamiento en particular hacia las mujeres en materia de periodística. Y quiero mencionar a Aristegui no por casualidad, por su calidad profesional y humana, realmente una mujer de una sencillez extraordinaria, atendía a todo el mundo, estudiantes, cualquiera que quisiera hablar con ella, sino porque en buena medida resume muchos de los temas que se conversaron y de los problemas que se vieron que sacuden a muchos países del mundo y en particular de América Latina. Es un caso paradigmático. Yo decía, con millones de seguidores, bueno, sufre en su propio país, en México, un hostigamiento permanente de parte de aquellos que investigan y como le ha pasado con gobiernos anteriores, hoy en particular con el presidente López Obrador, quien un día la ataca y al día siguiente también, de manera personal. En un país donde se asesina a periodistas. Un país donde se asesina a periodistas, donde mueren periodistas de manera permanente, donde son secuestrados periodistas. Bueno, López Obrador no ha tenido mejor idea que atacarla y bueno, uno de esos ataques se realiza de manera permanente por Twitter. Ella hablaba en esa conferencia que estábamos viendo del tema de Twitter y cómo Twitter a veces es utilizado por lo que ella dice, personas que después quieren largar jaurías contra aquellos que son atacados. Y bueno, se vio en muchas mesas el tema de cómo esos ataques en particular después son más profundos con las mujeres. Se meten en su vida particular, en su vida personal, en su vida de pareja. Se los busca de algún modo deslegitimar y presentar un enemigo. La prensa es la enemiga. La verdad es que, tú lo decías, un país donde se mata, lamentablemente no es el único, Colombia es otro, varios. Y cuando uno escucha todos los relatos terribles que han ocurrido, voy a hablar de uno más antes de terminar, ve que el Uruguay, pese a todo, algunos casos puntuales, alguna denuncia puede haber, el Uruguay en este sentido sigue siendo una isla, lo fue desde el restablecimiento democrático y es en este panorama tan complejo el Uruguay es completamente distinto. No hay la persecución
que existe en otros países. Puede haber algún político, como ha habido siempre, de un partido u otro, que cree que tratando de descalificar a los periodistas o a los medios gana puntos o avanza en el tablero político. Pero bueno, durante el encuentro la UNESCO entregó el Premio Mundial de Libertad de Prensa al presidente de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, que lo recibió con una enorme emoción. Y pasó nómina de los periodistas asesinados en los últimos años, encarcelados por el gobierno, que se tuvieron que ir al exilio. El premio se llama Guillermo Cano, otro nombre que no es de casualidad. Fue un periodista colombiano asesinado en 1986, si no me equivoco, por sicarios de Pablo Escobar. O sea, los enemigos vienen de todos lados. Claro. Y fue director de diario El Espectador. O sea, el nombre del premio, el premiado, nos hablan mucho de lo que está pasando en el mundo. De Bielorrusia es una de las últimas premio Nobel de literatura, Svetlana Alexievich, que escribió, entre otras cosas, el libro que dio lugar a la serie y demás sobre Chernóbil, y que ha escrito dos libros impresionantes. Uno de ellos, Los muchachos de Zinc, que cuenta el relato de los propios soldados o sus familiares, de todos los que murieron, de la guerra soviética en Afganistán y las condiciones en que tenían que trabajar. Es decir, la persecución, las amenazas, el espionaje, contra periodistas recorren América Latina. Y les recomiendo en particular, además de todo el resto del contenido que va a tener Periodistas en un rato, una entrevista que le hicimos a la periodista colombiana Claudia Duque en Punta del Este. ¿Quién es Claudia Duque? Es una periodista famosa en el mundo por la persecución tremenda, su vida parece una película, pero dramática, que sufre en Colombia. Varias veces se ha tenido que exiliar, han atentado contra su vida, contra su hija. En un momento el gobierno de turno decidió ponerle custodia, hasta que se descubrió que todos los custodios eran espías, entre otras cosas. Eso muestra el panorama que se vive en muchos países muy lejano a este. Yo decía que de algún modo el Uruguay es una isla, pero esa isla hay que cuidarla, que no nos pase como en otras cosas. Como decíamos, Uruguay es solo un país de paso en el tema del narcotráfico, acá nunca va a ser problema, y llegó. Acá no va a haber guerrilla, llegó, acá no va a haber golpe de Estado, y llegó. También estuvo el homenaje a Danilo Arbilla, muy emocionante, con mensajes muy cálidos de los expresidentes Mujica y Sanguinetti, entre otros. Pero les paso un aviso, ya que estamos, y hablo del pasado y de lo que pensábamos que nunca iba a pasar. Bueno, acá no va a pasar. Esa serie documental que estamos realizando para Canal 5 en los próximos días va a tener un nuevo estreno que tiene que ver con, esta vez, el episodio de la asunción de Bordaberry en el gobierno y todo lo que se empieza a desencadenar, que va a seguir en otros episodios. Pero en los próximos días vamos a tener ese estreno. Bien, lo esperamos entonces. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alfonso. Buen programa el de hoy, ¿eh? Muchas gracias.